Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Les habla su amigo y servidor Fausto Méndez aquí en Oye y Escucha de Radio Tómele. Estamos muy contentos porque, bueno, por fin, después de mucho tiempo, nos estamos poniendo en contacto con ustedes a través de este programa. Igual la página, tanto de Facebook como o la oficial de Tómele, pues no han sido muy frecuentadas, pero estamos trabajando. Créanme que somos, insisto, pocos colaboradores, pero estamos trabajando poco, pero bien, y eso es lo importante. Seguimos este proyecto seguido gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes que consultan nuestras publicaciones, y les invitamos a seguir haciéndolo, en especial en estas fechas tan significativas de Semana Santa y por supuesto la que celebramos, por ejemplo, hoy 24 de marzo de 2015, a 35 años del asesinato de Monseñor Oscar Romero, el obispo de San Salvador, que enseñó a sus fieles con el ejemplo que hay que dar la vida por los pobres, porque ahí se manifiesta auténticamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este programa está dedicado a él. Este programa intenta recopilar un poco de su vida, que platiquemos un poco sobre Monseñor Romero, su pensamiento, su obra, su legado y principalmente cómo todo esto ha devenido en que nuestra iglesia lo considere no solo mártir, sino también próximamente un santo. Entonces, les invitamos a que por favor nos acompañen a lo largo de este programa. Esperamos que sea breve como nosotros y si no, pues bueno, seguiremos agradeciendo más el favor de su atención. Y antes de iniciar, por supuesto, le mando un gran y cordial saludo a Ludmila Ramos, Francisco Javier Fernández, a Francisco Javier López, también, por supuesto, a toda la familia Méndez Batres, a toda la familia Fernández Ramos. A su vez, también saludamos a Diana Rosales, a Fernanda Ortiz. También les mandamos un grato saludo a nuestros hermanos de la vida consagrada que están celebrando ampliamente en este año todo ese carisma, ese compromiso y esa entrega de vivir junto a Cristo a partir de eso, de consagrar lo más importante que podemos tener, que es la vida y que a final de cuentas no la tenemos, sino que es de Dios. Qué mejor que darle toda esa parte a Dios, consagrarla, y todos lo podemos hacer, hermano. Absolutamente todos podemos consagrar nuestra vida a Dios cada minuto, cada instante, pensar en Dios, hacer todo por Dios, como de la manera más difícil, pero a su vez es la más sencilla para los corazones que están acostumbrados a hacerlo, que es agradar. Quien ama puede encontrar a Dios y puede ser presente a Dios en todo lo que haga. Entonces, que el amor sea en nuestras vidas, consagremos que el ejemplo de nuestros hermanos de vida consagrada, religiosamente por supuesto, hacer también una llamada de atención para nosotros, para que convirtamos nuestros corazones al Señor, para que no nos olvidemos de orar, de tener presente a Dios en cada instante y por supuesto que aprendamos a orar también por ellos. Y nuestras hermanas de clausura, nuestros hermanos de clausura están constantemente orando por ti, por mí, por toda la iglesia, para que se salve, para que en ella se encuentre el reino de Jesucristo. Quizás nosotros no la consagremos en un ritual a lo mejor, pero sí en nuestros actos. Y quienes sí lo consagran a partir de una vida religiosa, una vida entregada en pues una orden, una congregación, una prelatura, vivamos entonces con ellos para que juntos caminemos hacia Cristo y recordemos el lema del año de la vida consagrada. Bueno, que más que lema son las tres palabras a las que la vida consagrada nos llama, que es Evangelio, profecía y esperanza. Es decir, anunciar la buena nueva, ser profetas para convertir todo, para convertirnos todos y la esperanza de saber que Cristo vive. Esa es la vida consagrada, la vida que nos ayuda
a vivir íntimamente unidos a Dios. Eso es lo principalmente. Y este programa se lo dedicamos con mucho cariño y especial atención a Araceli Torres, quien hoy cumple años. Esperamos, Shelly, que la bendición de Dios esté siempre en tu familia, contigo, en tu casa, y que a pesar de todos los problemas y los retos, sigas manteniendo esa gran sonrisa que, bueno, todos quienes te hemos conocido admiramos, respetamos y sobre todo también nos conforta mucho cuando tenemos algún problema o algo. Nada como recibir tu saludo, tu cálido saludo, tu saludo sincero que nos llena de vida y alegría a todos. Te mandamos un fuerte abrazo, que las bendiciones de Dios estén contigo y te dedicamos este programa y por supuesto la oración que vamos a hacer a continuación. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu, para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Y en nuestra oración también tenemos presente al Papa Francisco, que como siempre nos ha pedido rezar por él. Lo tenemos presente, Santo Padre. También a todos los obispos, especialmente aquí al obispo de Aguascalientes, nuestros sacerdotes, principalmente los enfermos, y claro, aquellos que están, como Monseñor Romero, en tierra de misión. Pedimos por ellos y sobre todo pedimos también por las intenciones de cada uno de ustedes. Todo por ti, oh Sacratísimo Corazón de Jesús. Esto es Oye y Escucha aquí en Radio Toma y Lee. Vamos a una pausa comercial y volvemos con ustedes. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Para correr el riesgo que muchos jóvenes no saben ver. Porque quiero ser en el pueblo de Dios signo de unidad y proclamar la buena nueva a los necesitados. Porque de esta forma hago presente a Cristo y su Evangelio en el mundo de una manera más completa y más entregada. Bien, hermanos, regresamos aquí a Oye y Escucha en Radio Toma y Lee, y esperamos, por supuesto, que nos acompañen a lo largo de este programa, y vamos a empezar conociendo la vida de Monseñor Romero, mejor conocido como Óscar Arnulfo Romero Galdames, que nació en Ciudad Barrios, allá en San Salvador, el 15 de agosto de 1917. Fue asesinado, como todos sabemos, en San Salvador, siendo obispo de ahí, el 24 de marzo de 1980. Es decir, hoy celebramos 35 años de su asesinato, por qué no decirlo también, de su testimonio como obrero de los cielos, del reino de los cielos. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Su familia era humilde y con un tipo modesto de vida. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. A muy temprana edad sufrió una gran enfermedad que le afectó notablemente su salud. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, Óscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Su deseo se convirtió en realidad cuando ingresó al Seminario Menor de San Miguel y a pesar de las desavenencias económicas que pasaba la familia, para mantenerlo en el seminario
Óscar avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y al servicio, por supuesto, de su pueblo. Estudió en esta parte de su formación sacerdotal con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y luego con los padres jesuitas en el Seminario de San José de la Montaña hasta 1937. Es el tiempo en que estalló la Segunda Guerra Mundial y fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal. Y seguramente su elección se debió a la integridad espiritual e inteligencia académica que manifestó en el seminario. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma por parte del Colegio Pío Latinoamericano el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología sobre los temas de ascética y mística, que debido a la guerra tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. No aceptaba obsequios que no necesitara para su vida personal. Ejemplo de ello fue la cómoda cama que un grupo de señoras le regaló en una ocasión, la que regaló y continuó ocupando la sencilla cama que tenía. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al ministerio episcopal como obispo auxiliar de San Salvador, que tenía al ilustre Monseñor Luis Chávez y González como arzobispo y como auxiliar a Monseñor Arturo Rivera Damas. Con ellos compartiría su desafío pastoral y en el día de su ordenación episcopal dejaba claro el tema de toda su vida: sentire cum ecclesia, sentir con la Iglesia. Observamos entonces, hermanos, que Monseñor Romero tenía en su ministerio sacerdotal, por supuesto, esa íntima unión y relación con todos sus hermanos, especialmente lo que dejaba claro en su lema sacerdotal, en su lema episcopal: sentire cum ecclesia, sentir con la Iglesia. Él se sentía parte del pueblo de Dios. No es yo soy ajeno al pueblo, no, yo también soy pueblo de Dios, y con ese pueblo que sufre, con ese pueblo perseguido, yo también estoy ahí. Qué mejor ejemplo, hermanos, sentir como Iglesia, sentir con la Iglesia. Lo que le pasa al pueblo de Dios le pasa a él como pastor, como también parte del rebaño a final de cuentas. Y entonces, en esos años como auxiliar, Monseñor Romero tuvo dificultades como no tenían una idea, hermanos. Siempre que uno emprende proyectos en bien y pos de cambiar, siempre va a tener problemas. No se adaptaba a algunas líneas pastorales que se impulsaban en la arquidiócesis y además no aturdía el difícil ambiente que se respiraba en la capital. Fue nombrado director del semanario Orientación y le dio al periódico un giro notablemente clerical. Este giro le fue muy criticado por algunos sectores dentro de la misma iglesia, considerándolo un periódico sin opinión. Y es que, contrario a lo que muchos pudieran decir de Monseñor Romero, él no era socialista ni capitalista. Él ni socialista ni capitalista y mucho menos comunista. Él estaba a favor de ayudar a los pobres porque veía la gran necesidad que existía con esta gente que sufre de abusos, con esta gente marginada, con gente que no tenía oportunidades, y donde estaba el señor Romero se creaban oportunidades para esa gente que también es pueblo de Dios. Y ojo, muchos sacerdotes tenían estas marcadas las ideas, por supuesto, de capitalismo, de socialismo, no sé, de comunismo, y él no, la rechazaba, porque ni la iglesia es capitalista, mucho menos comunista, y tampoco socialista. La iglesia tiene la misión evangélica de ayudar a los pobres, de hacer la pobreza, no en el sentido como muchos le han criticado a la iglesia, viven en palacios, no sé qué. Quizás no sea lo más ortodoxo, ciertamente, pero recordemos que son grandes tesoros de una época
son grandes testimonios artísticos de la humanidad a lo largo del tiempo, los grandes templos, las grandes catedrales, las grandes obras de arte. No es tanto que el Papa no las quiera vender, no. Espérense, es un testimonio de la humanidad, un testimonio de cómo el hombre ha buscado a Dios. Y volviendo a esta parte con el señor Romero, el voto de pobreza, o mejor dicho, la pobreza que se busca, y no solo Monseñor Romero, que busca la vida consagrada, no es tanto el no tener cosas, no es tanto el no tener una propiedad, es decir, lo que dice en Hechos capítulo 4 versículos 32 y siguientes, tener todo en común. Esa es la auténtica pobreza evangélica, como lo diría San Agustín, tener todo en común. Lo que yo tengo no es mío, es de todos. Y lo de otra persona no es de ella, es de todos. Todos tenemos nuestras cosas en común, así como los primeros apóstoles. ¿Quién mejor que ellos para enseñarnos a vivir evangélicamente esto? Monseñor Romero hablaba de eso, del bien común, de tener todo en común, y no a la manera de comunismo, sino de ayudar a los pobres con lo que tenemos, porque ellos también son nuestros hermanos, los necesitados. Ellos son los que nos necesitan, a los que no necesitamos, vamos a pensar así. Si nosotros no necesitamos ayuda, hay alguien que sí, y entonces ahí te llama no un estado, no un partido, no una ideología política, comunismo. No, ahí te llama el evangelio, ahí te llama la esperanza. Tú eres la esperanza. ¿Sí? Tú eres la esperanza por la que Dios manifiesta su profecía, es decir, hacer presente el reino de los cielos. Nosotros somos instrumentos para hacer presente el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces, Monseñor Romero, consciente de esta realidad, permaneció a pesar de las terribles dificultades que se proyectaban allí en San Salvador, ya que la situación de violencia avanzaba y la iglesia se edificaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo, la persecución a la iglesia en todos sus sentidos comenzó a cobrar vida, porque cuando la iglesia le llama la atención a los poderosos, es la iglesia la que corre el peligro, porque ya no está de su lado. Mientras la iglesia no es ni de los ricos ni de los pobres, sino la iglesia es con los ricos y con los pobres, y sobre todo para que los ricos ayuden a los pobres. Los ricos, lo entienden como una forma de ser partidario, y no hay nada más alejado de la realidad eclesiástica, porque ser partidario de la iglesia es ser partidario de Dios, porque Dios no discrimina por los números de la cuenta bancaria, mucho menos, tampoco discrimina por la pobreza. Dios a todos nos ama por igual, pero a unos les pide sí más que otros, porque unos han sido más bendecidos que otros. Y entonces, mientras tu vida tenga una realidad que no conozcas, es hasta que conoces cuando puedes sentir con la iglesia. Los pobres están tristes. Los pobres no tienen mucha esperanza, y los ricos no tienen mucho evangelio. Entonces por eso se voltea, por así decirlo, y lo que era una aparente paz empieza a convertirse en un conflicto. Y justamente luego de muchos conflictos en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María, en Salvador, fue el nuevo camino que Dios tenía para Monseñor Romero. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de esa diócesis, y el 14 de diciembre tomó posesión de la misma. Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador en aquel tiempo. En junio de 1975 se produjo el suceso de Las Tres Calles,
donde un grupo de campesinos que regresaban de un acto litúrgico fue asesinado sin compasión alguna, incluso a criaturas inocentes. El informe oficial hablaba de supuestos subversivos que estaban armados. Las armas, entre comillas, no eran más que las Biblias que los campesinos portaban bajo sus brazos. En ese momento, los sacerdotes de la diócesis, sobre todo los jóvenes, pidieron a Monseñor Romero que hiciera una denuncia pública sobre el hecho y que acusara a las autoridades militares del siniestro. Monseñor Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles y militares, detrás del mismo presidente de la República, Arturo Armando Molina, que era amigo personal de Monseñor Romero en ese entonces, había una estructura de terror que eliminaba de su paso a todo lo que pareciera atentar a los intereses de, entre comillas, la patria, que no eran más que los intereses de los sectores pudientes de la nación. Monseñor Romero creía ilusamente en el gobierno. Este era su grave error. Poco a poco comenzó a enfrentarse a la dura realidad de la injusticia social. Incluso Monseñor Romero, teniendo presente, por supuesto, la desigualdad económica y demás, veía en los ricos el valor evangélico, mejor dicho, veía a los ricos como potencial del valor evangélico, es decir, ellos pueden transformar esta realidad, esta difícil situación. Pero eso era lo que él pensaba. El sector de la población poco le interesaba el pensamiento del obispo, porque de hecho muchos de ellos, sus amigos ricos, ¿sí?, eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Y esto le empezó a incomodar a Monseñor Romero. La situación de miseria estaba llegando muy lejos como para quedarse esperando una solución de los demás. Se agudizó la situación y las relaciones entre el pueblo y el gobierno se fueron agrietando, porque por supuesto el poder está con los que tienen, no en los que necesitan. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977 y tomó posesión el 22 del mismo mes, en una ceremonia muy sencilla. Tenía 59 años de edad y su nombramiento fue para muchos una gran sorpresa. El seguro candidato a la arquidiócesis era el auxiliar por más de 18 años en la misma, Monseñor Arturo Rivera Damas, quien, seguro, por supuesto, de que a lo mejor no era él. En un primer momento, cuando se daban las especulaciones de si él quedaba o no, él dijo: Monseñor Arturo Rivera, la lógica de Dios desconcierta a los hombres. Y tal cual sucedió. Monseñor Romero, quien no pintaba, vamos a decirlo así, como un posible y seguro candidato, es quien Dios designó para cubrir esa diócesis. El 12 de marzo de 1977 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote amplio, consciente, activo y sobre todo comprometido con la fe de su pueblo. La muerte de un amigo duele. Rutilio fue un buen amigo para Monseñor Romero y su muerte le dolió muchísimo. Tanto así que Monseñor Romero llegó a decir: un mártir dio vida a otro mártir. La opción de Monseñor Romero comenzó a dar frutos en la arquidiócesis. El clero se unió en torno al arzobispo. Los fieles sintieron el llamado y la protección de una iglesia que les pertenecía. La fe de los hombres se volvió en el arma, entre comillas, que desafiaría las cobardes armas del terror. La situación se complicó cada vez más. Un nuevo fraude electoral impuso al general Carlos Humberto Romero para la presidencia. Una protesta generalizada se dejó escuchar en todo el ambiente. En el transcurso de su ministerio arzobispal, Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más desposeídos. Esto lo llevaba a emprender una actitud de denuncia contra la violencia y sobre todo a enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba con la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror.
A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal. Su opción pastoral y su personalidad misma cotidianamente eran publicados en los periódicos más importantes, editoriales, campos pagados, anónimos, etc., donde se insultaba, calumniaba y más seriamente se amenazaba la integridad física de Monseñor Romero. La iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios. Ese calvario que recorría la iglesia ya había dejado rasgos de la misma. Luego del asesinato del padre Atilio Grande, sucedieron otros asesinatos más. Fueron muertos los sacerdotes Alfonso Navarro y su amigo Luis Torres. Luego fue asesinado el padre Ernesto Barrera, que fue asesinado en un centro de retiros, el padre Octavio Ortiz y luego 4 jóvenes más. Por último fueron asesinados los padres Rafael Palacios y Alirio Napoleón Macías. La iglesia sintió en carne propia el odio irascible de la violencia que se había desatado en el país. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser la voz de los sin voz. Muchos de los sectores poderosos y algunos obispos y sacerdotes se encargaron de manchar su nombre, incluso llegando hasta los oídos de las autoridades de Roma. Monseñor Romero sufrió mucho esa situación, le dolía la indiferencia y la traición de alguna persona contra él. Y a finales de 1979, Monseñor Romero sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia de ello consciente del temor humano, pero más consciente del temor a Dios, a no obedecer la voz que suplicaba interceder por aquellos que no tenían nada más que su fe en Dios. ¿Y quiénes más? Pues son los pobres. Uno de los hechos que comprobó el inminente peligro que acechaba sobre la vida de Monseñor Romero fue el frustrado atentado dinamitero de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en febrero de 1980, en el que hubiera acabado la vida de Monseñor Romero y de muchos fieles que se encontraban en el recinto de dicha basílica. Algo también muy importante, hermanos, que hay que tener en cuenta sobre estas persecuciones, sobre esto, es que cuando Monseñor Romero de alguna manera recibe pues un citatorio de Roma por esas actitudes, va primero con el beato, ahora también Pablo VI, y el Pablo VI le dice: ánimo, usted es el que manda. Así le habla el Papa del Concilio Vaticano II: ánimo, usted es el que manda. El Concilio Vaticano II fue una pieza clave también en el ministerio de Monseñor Romero, especialmente la Constitución Apostólica de Lumen Gentium, que seguramente, amigos radioescuchas, tuvimos muy presente en el año de la fe. Y recordar que la traducción de esa Constitución Lumen Gentium quiere decir luz de la gente, luz para los pobres, los demás. Y no obstante, con ser un fiel defensor del Concilio Vaticano II, que no era muy bien visto, por los nuevos sacerdotes, por los antiguos, por supuesto. No obstante, con ser el defensor de los pobres, tuvo otra denuncia, y cuando va a visitar al Papa Juan Pablo II, le dice: entiendo su labor, entiendo lo que hace, pero sea más prudente. Estaba iniciando el ministerio sacerdotal de su santidad Juan Pablo II. Y se entiende, era una época de crisis. Y a final de cuentas, también Juan Pablo II fue un mártir. Muchos acusan a Juan Pablo II de tibieza, otros acusan igual mayormente a Monseñor Romero de radical. La verdad es que el Evangelio se manifiesta en cada uno de diferente manera. Y si bien ambos tenían un gran y comprometido sentido de la vida sacerdotal, también tenían un gran y comprometido
sentido de la vida. Bien puedo afirmar y decir, hermanos, que Monseñor Romero es ejemplo para muchos sacerdotes de América Latina, no se diga del Papa Francisco, pero principalmente para Juan Pablo II también lo fue. También fue un gran maestro del testimonio de Cristo. Y no estaba mal su consejo, había que ser prudente, porque la situación estaba álgida, estaba pesada. Y cuando la vida de muchos se ve amenazada, quizás lo de menos sería, lo de menos, por supuesto, defender la vida, ¿no? Pero ¿cuántos de sus compañeros sacerdotes, pudiéramos decir, que tenían miedo a morir? Y no tenían más bien miedo a que se les despojara de sus posesiones. ¿Y cuántas veces no mejor nosotros tenemos el poder, estamos bien, y así? ¿Cuántas veces también la misma iglesia traiciona a la iglesia? El mismo pueblo traiciona a su pueblo. ¿Por qué no la iglesia traiciona a la iglesia? En lo personal, yo no puedo decir que Juan Pablo II hizo mal al llamar la atención a Monseñor Romero, porque quizás la situación era: espérate, cuidado, hay problemas. El mismo Karol Wojtyła tuvo muchos problemas también, de denuncia sobre todo. Espérate, hay problema. Y vamos que a Karol Wojtyła como que le tocó la Segunda Guerra Mundial en carne propia. Cuánto y no mejor por algo le decía Monseñor Romero esas cosas. Y aún así, años después, le tocó a San Juan Pablo II ser herido por una bala de uno de los atentados, perdón, de uno de los grupos que atentaban contra él en el Vaticano. Que atentaban contra su vida íntegra y que dicen que estaban inmersos en el Vaticano. Quizás sea cierto, quizás no. Insistimos, hay muchos lobos con piel de oveja. Esperemos y oramos nosotros, no nos decepcionamos de la iglesia, al contrario, oramos más por esa iglesia. Si Judas mismo estuvo con el Señor y lo traicionó, si Pedro lo negó, si los demás lo abandonaron, ellos que estuvieron cerca de Dios, cuánto y más nosotros pobres mortales que a lo mejor no estamos tan cerca de Dios. Por eso hay que orar siempre, hermanos, por nuestra iglesia, porque nuestros sacerdotes sean como San José, varones valientes, entregados, obedientes y comprometidos a Dios. Que Dios dice: aquí. Es muy difícil, hermanos, y se los digo en carne propia, es muy difícil ser auténtico discípulo de Dios. Pero hay que orar y no cansarnos de orar, porque siempre hay quien nos dé ese testimonio valiente. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la que fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdamés fue asesinado de un certero disparo aproximadamente a las 6:25 de la tarde, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía. Sus queridos campesinos, las viejecitas de los cantones, los obreros de la ciudad, algunas familias adineradas que también lo querían, estaban al frente de la catedral para darle el último adiós, prometiéndole que nunca lo iban a olvidar. Raramente el pueblo se reúne para darle el adiós a alguien, pero él era su padre, quien los cuidaba, quien los quería. Todos querían verlo por última vez. 3 años de fructífera labor episcopal habían terminado, pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza en un hombre bueno como lo fue Monseñor Romero habían comenzado. El símbolo de la unidad de los pobres y la defensa de la vida,
en medio de una situación de dolor, había nacido. Vamos a una pausa. Esto es Oye y Escucha aquí en Radio Toma y Lee. Y donde yo pongo mis pies, sé que ya los puso Cristo y ha dejado un gran calor de amor, porque aunque vea allí señales de sangre, de espinas, de escupidas, de polvo, de dolor, sé que son los pasos del amor que va dando el Señor, y que todo aquel que lo sigue no va siguiendo a un tirano, va siguiendo al Salvador, al verdadero Mesías. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Estamos de vuelta, hermanos, aquí en su programa Oye y Escucha en Radio Toma y Lee. Hemos de decir que con la vida de Monseñor Romero nos queda clara la opción, el testimonio, la opción de Cristo, la opción del amor a los pobres. Y vamos, que esta vida entregada al servicio de Dios no ha sido gratuita y mucho menos falta de reconocimiento, que es lo que menos importaría, por supuesto. Pero ¿cuál habrá sido el impacto de la labor de Monseñor Romero, que en 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz? Por supuesto no lo ganó, si no hubiera sido más noticia nacional, pero lo importante no es eso, lo importante es saber que lo que hizo Monseñor Romero tuvo un impacto a nivel mundial. Tan es así que la Universidad de Lovaina en Bélgica le concedió el título de Doctor Honoris Causa. Y tenemos aquí como breve inicio, reseña, el discurso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, pronunciado el 2 de febrero de 1980, 50 días antes de su asesinato. Considerándolo como su testamento teológico y político, este texto nos da lo esencial de su lectura del Evangelio y de su vida de fe. Esto está tomado de la página Fundación Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, una experiencia eclesial en El Salvador, Centroamérica, que es de lo que habló Monseñor Romero. ¿De qué podía más hablar él? Y él decía, y empezó así, experiencia y reflexión que, de acuerdo con la amable sugerencia de la universidad, tengo el honor de situar en el ciclo de conferencias que aquí se desarrolla sobre el sugestivo tema de la dimensión política de la fe cristiana. Desde luego no pretendo decir, y ustedes pueden esperar de mí, la palabra de un técnico en materia de política, ni tampoco la especulación con que un experto en teología relacionaría teóricamente la fe y la política. Sencillamente voy a hablarles más bien como pastor que juntamente con su pueblo ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él, de que la Iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús que vivió, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad. Así inicia Monseñor Romero su discurso, y ciertamente, bien lo dicen, es un testamento de la teología y la política, de cómo Dios está involucrado en nuestra vida cotidiana, y es lo que comentábamos al principio, el amor también como fuente de vida, el amor como testimonio de vida. Y entonces Monseñor Romero habla de la Iglesia que está al servicio del mundo, de los pobres, y cómo la Iglesia debe actuar ante esto. Por supuesto lo hace desde su iglesia, la iglesia de la arquidiócesis, de San Salvador, y habla de la encarnación en el mundo de los pobres, el anuncio del Evangelio a los pobres, el compromiso con la defensa de los pobres, y cómo la iglesia es perseguida por servir a los pobres, la dimensión política de la fe, cómo la historización de la fe desde el mundo de los pobres, que hay que tener conciencia más clara del pecado, que hay que tener mayor fe en Dios y en Cristo, por supuesto,
y sobre todo tener así la opción por los, como lo indica el mismo título, la opción por los pobres, orientación de nuestra fe en medio de la política. Un problema es el problema que tiene la sociedad con su gobierno y la iglesia el problema que tiene con su pueblo, con sus hijos y ellos con el pecado. Pero llega un momento en que los dos se juntan. Llega un momento en que las dos son terribles. El mismo Papa San Juan XXIII tuvo muchos problemas porque se le consideraba un comunista y él decía, no, yo soy anticomunista. Pero el hecho de que no le cierre la puerta en la cara a los comunistas, a los que piensan diferente que yo, no me hace comunista. Y malamente decía, entonces, ¿qué te hace? Un artífice de la paz. Crea puentes, vamos. Incluso antes de ser papa, él hacía labor de pontífice, es decir, crear puentes, crear comunicación, hablar. La huelga es un arma de dos filos, decía Monseñor Romero. La huelga, decía el Papa San Juan XXIII, debe ser un instrumento que busque la justicia. No es la opción recomendada, pero cuando los patrones no aceptan hablar con la gente, cuando los patrones rechazan el diálogo, ¿qué otra cosa nos queda? El obispo de donde fue la primera diócesis que San Juan XXIII visitó, el obispo Radini Tedeschi, vendió su anillo con tal de salvar a una familia pobre. Y luego el mismo San Juan XXIII hizo lo mismo cuando tenía que restaurar una iglesia. Si hay algo que nos enseñan los grandes santos del siglo XX, es que el diálogo debe ser la opción por la paz. Cada uno a su manera. Un papa vio que la iglesia necesitaba cambiar y convocó al Concilio Vaticano II. Y hubo otro mismo papa que le dio una gran continuidad, el Beato Pablo VI. No se diga, claro, Juan Pablo II, que fue, vamos a pensarlo así, el papa con el que se tuvo que vivir la transición. Juan Pablo I pues no alcanzó a darnos mucho de su tiempo, pero Juan Pablo II le tocó aplicar de una forma más rata y buena, y vamos a decirlo así, eficaz. Las tecnologías también aumentaban, cosa que no tenía tan a la disposición el pontificado de Pablo VI. El arma de los medios de comunicación para anunciar el Evangelio de una forma mejor, de una forma proyectiva. No se diga también el Santo Padre Benedicto XVI, por quien también oramos y es de grata memoria. Un pontífice que buscaba reflexionar, que buscaba la justicia, que buscaba la interioridad del hombre para que ésta se pudiera reflejar en la sociedad. Y ahora con el Papa Francisco también tenemos una iglesia para los pobres, una iglesia que da testimonio para todos, que no se enclaustra en los templos, sino que hace que la vida de los templos se proyecte en la vida de todos los lugares, incluso los más recónditos. Con esto quiero decir, hermanos, que vemos una continuidad también en Monseñor Romero de una idea de paz, de una idea de diálogo y una idea de comunidad. Una idea de cómo Cristo sigue actuando a través de sus pastores para decirle al mundo que aún hay, y lo repetimos en este año de la vida consagrada, evangelio, profecía y esperanza. Quisiéramos leer todo este discurso, todo este testamento vamos a decirlo así, de Monseñor Romero, pero brevemente leemos algunas ideas de la conclusión de su texto, la opción por los pobres. Y dice: en la vida eclesial de nuestra arquidiócesis, la dimensión política de la fe, o si se quiere ver la relación entre fe y política, no se ha ido descubriendo a partir de reflexiones puramente teóricas. Naturalmente, tales reflexiones son importantes, pero no decisivas. Se hacen importantes y decisivas cuando recogen de verdad la vida real de la Iglesia,
Hoy, el honor de expresar en este ambiente universitario mi experiencia pastoral, me ha obligado a hacer esta reflexión teológica. La dimensión política de la fe se descubre, y se la descubre correctamente en una práctica concreta al servicio de los pobres. En esa práctica se descubre su mutua relación y su diferenciación. La fe es la que impulsa en un primer momento a encarnarse en el mundo sociopolítico de los pobres y animar los procesos libertadores que son también sociopolíticos. Y en esa encarnación y esa praxis, a su vez, concretizan los elementos fundamentales de la fe. En lugar de detallarles todos los vaivenes de la política de mi país, he preferido explicarles las raíces profundas de la actuación de la Iglesia en este mundo explosivo de lo sociopolítico. Y he pretendido esclarecerles el último criterio que es teológico e histórico para la actuación de la Iglesia en este campo, el mundo de los pobres. Según les vaya a ellos, al pueblo pobre, la Iglesia irá apoyando desde su especificidad uno u otro proyecto político. Creemos que esta es la forma de mantener la identidad y la misma trascendencia de la Iglesia. Insertarnos en el proceso sociopolítico real de nuestro pueblo. Juzgar desde él, desde el pueblo pobre, e impulsar todos los movimientos de liberación que conduzcan realmente a la justicia de las mayorías y a la paz para las mayorías. Y creemos que esta es la forma de mantener la trascendencia e identidad de la Iglesia, porque de esta forma mantenemos la fe en Dios. Los antiguos cristianos decían, Gloria Dei vivens homo, es decir, la gloria de Dios es el hombre que viva. Nosotros podríamos concretar esto diciendo, Gloria Deis vivens pauper, la gloria de Dios es que el pobre viva. Creemos que desde la trascendencia del Evangelio podemos juzgar en qué consiste en verdad la vida de los pobres, y creemos también que poniéndose del lado del pobre e intentando darle vida, sabremos en qué consiste la eterna verdad del Evangelio. Y así termina el discurso de Monseñor Romero, y por supuesto nos deja la reflexión de, ya se entiende por qué se le acusaba incluso de comunista, pero él se fija en los necesitados. Y nuestra iglesia siempre ha sido iglesia de pobres, empezando por los humanos, porque todos somos pobres, empezando porque necesitamos al mayor bien de todos para vivir día con día, y es Dios. Somos tan pobres que necesitamos el sol que nos caliente, necesitamos la lluvia que riegue nuestros prados para que haya también agua limpia y pura que podamos beber, porque sin agua también morimos. Necesitamos los alimentos, necesitamos cariño, necesitamos muchas cosas. La humanidad es lo más pobre que puede existir, porque incluso los animales del campo, no, como ellos no se preocupan, bien dice el Evangelio, ellos no se preocupan de qué van a comer, el Señor los alimenta, pero en cambio un hombre se preocupa de qué va a comer porque sabe que Dios no lo va a alimentar en su falsa idea de Dios. Ciertamente, pedir el pan de cada día no significa que va a bajar el maná, significa trabajar, significa estar haciendo también lo que parece castigo, pero también es la forma en la que el hombre se dignifica, como es el trabajo. El trabajo nos dignifica, en el trabajo encontramos a Dios, en el trabajo encontramos nuestra realización como personas. Y entonces, pedir el pan de cada día es también trabajar por el pan de cada día de quienes no tienen trabajo, de nuestras familias, por ejemplo. Es hacer presente el reino de Dios en todo. Cristo trabajó, San José trabajó, incluso la Virgen ayudaba. Todas las cosas que nosotros como hombres hacemos nos deben llevar a Dios. Y justamente por eso somos necesitados, porque necesitamos hacer algo para hacer presente a Dios en el mundo y transmitírselo a los demás. El hombre es la criatura más pobre que existe en el mundo porque así lo ha querido el hombre, al rechazar a Dios. Mirar a los pobres es mirar el ejemplo de humildad
Miraré el ejemplo de sencillez, miraré el ejemplo de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Dios nos ha concedido la bendición quizás de una vida acomodada, de una vida sin tanta mortificación, pensemos, ¿lo podemos hacer? Claro, Dios no nos pide tal cual, déjate, no vivas en lujos, dice no. Haz lo posible por ayudar a todos los pobres. No te quedes pensando en, ay, yo ayudo y ya, no. Que tu obra valga, y que tu obra valga de verdad, que no sea solo por apariencias, que no sea por deducir solo impuestos y que tenga beneficios para tu empresa, no. Que todo lo que hagas refleje el Evangelio, para que dé esperanza y sea una auténtica profecía de que Dios viene y que Dios está presente entre nosotros. Sin duda ese es el Evangelio que proclamaba Monseñor Romero, que no es otro que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un corte comercial. Esto es Oye y Escucha aquí en Radio Toma y Lee. Vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, y que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció la más clara homilía en contra de la violencia causada por las extremas, sobre todo la de la derecha, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. Esta misma Iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Y bien, hermanos, ya para terminar, por supuesto, anunciamos que el proceso de beatificación, de canonización, porque es el grado al que queremos como iglesia que llegue Monseñor Romero, está bien. El periódico informativo digital Aleteia, el 11 de marzo de este año, publicó: la beatificación de Óscar Arnulfo Romero se realizará el 23 de mayo, por supuesto, de este año 2015, en San Salvador. Y está confirmado, fue confirmado, gracias a la visita en El Salvador, por supuesto, de Monseñor Vincenzo Paglia, postulador de la causa del arzobispo mártir, según informó hoy el diario católico italiano Avvenire. El enviado especial del Papa Francisco, Monseñor Paglia, aterrizó el 10 de marzo en El Salvador y tuvo previsto reunirse con el presidente Sánchez Seren y la jerarquía de la curia salvadoreña para discutir el desarrollo de los detalles sobre la beatificación.
ya se reunió, bueno, que le queremos que ya se reunió, entonces ya todo está siendo planeado para, insisto, este 23 de mayo. El postulador de la causa de Romero dijo en su cuenta de Twitter cuando vino, pero una gran sorpresa, pues claro que es una gran sorpresa para todos los salvadoreños que su obispo, Monseñor Romero, se haya declarado beato, ya está a un paso de ser canonizado, esperemos. También tenemos muchos santos en puerta que por alguna u otra razón pues no han podido ser canonizados, entre ellos por supuesto la beata Madre Teresa de Calcuta, ya lleva muchos años de beata. Oremos también porque ella desde el cielo pues esté dando, por supuesto ella no va a pedir ser santa, a lo mejor ya está gozando de la santidad allá con Dios, pero orar eso para que más gente la conozca, se encomiende a ella y sepa que también en ella hubo un gran y auténtico testimonio de Cristo. Para muchos muy difícil darlo. Y entonces, hermanos, ¿qué nos queda de Monseñor Romero más que decir que es un gran ejemplo de vida? Y por supuesto estaremos viendo a lo largo de estas fechas cómo más cosas acerca de Monseñor Romero. Los invitamos, tuvimos el gusto de conocer una gran página digital que nos proporcionó la información sobre Monseñor Romero, una página excelente que es justamente Romero Monseñor. Les decimos la página www.romeroes.com y tiene este contenido de la biografía que aquí empleamos, habla sobre su proceso de canonización, tiene su pensamiento, sus publicaciones también, y su pensamiento, ojo, está dividido en sus cuatro grandes formas de predicación, como serían las homilías, sus cartas pastorales, la prensa escrita en la que él participó y su diario personal, pero aparte también están sus ejercicios espirituales, un texto que recientemente se rescató, precioso, un documento inédito pero excelente sobre Monseñor Romero, que se nota era una persona, insisto, consagrada a nuestro Padre Dios y Señor. Y bueno, amigos, Monseñor Romero es gran testimonio de Cristo para Cristo. Dicho esto, nos despedimos, los dejamos con la canción de El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Gracias a Francisco Fernández y a Ludmila Ramos por compartirla, que hablan justamente sobre la vida de Monseñor Romero. No nos dejamos llevar por los nombres que están en la canción, pero sí por la historia. El contenido de la historia es lo importante porque es el contenido de la vida de Monseñor Romero. Entonces les dejamos un breve fragmento de la canción. La publicaremos en la página de la revista Tomaile para que sea de su deleite, para que la escuchen con detenimiento y sobre todo no se olviden de orar y pedir por Monseñor Romero. No necesitamos que Papa, un obispo, alguien diga santo para que sea santo. Lo que hace la Iglesia, acuérdense, es reconocer que ya es santo. Entonces, ojalá y pronto la Iglesia pueda reconocer oficialmente que Monseñor Romero es santo. Ya lo reconoció el Papa Francisco como mártir. Entonces, esperemos que próximamente también lo podamos reconocer oficialmente como santo, comendarnos a él como San Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hermanos, les deseamos excelente semana, que Monseñor Romero ruegue por nosotros, que esté presente, y por supuesto también que el amor de Cristo nuestro Señor nos dé la fuerza necesaria para vivir día a día todos nuestros problemas, todos nuestros retos que presente la vida diaria. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, nos dé su vida eterna. Nuestra Señora del Buen Consejo ruega por nosotros. San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les habló su amigo y servidor Fausto Méndez, aquí en Oye y Escucha de Radio Tomaile. Un placer, hasta la próxima. El Padre Antonio Tejera vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor
y entre los mosquitos habló de Cristo. El Padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. Padre lo halló la guerra un domingo.